¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Dios les bendiga. Realmente, pues es maravilloso, ¿no? Diciembre, festejamos el nacimiento de nuestro Salvador. Obviamente sabemos que, pues no necesariamente fue el 25, es una fecha asignada, pero es bueno siempre recordar. Es bueno siempre recordar porque meses después vamos a estar recordando que Cristo murió por nosotros. Y eso es algo que es el motor de nuestras vidas. Hoy empezamos Romanos 16 y pues es el último capítulo de esta carta a Romanos. Es la forma en que fue dividida cuando se empezaron a hacer las impresiones de la Biblia, y esta es la sección 16 de la carta a los Romanos. Bueno, pues en nuestra iglesia hacemos una predicación expositiva. Nosotros no hacemos una predicación para que pues a cierto grupito le llegue la palabra o para enseñarle a otro alguna cosa. Aquí se hace una predicación expositiva, con lo cual lo que indica es que Dios va a aplicar su palabra a cada persona. No es que el predicador esté preparando la predicación para alguien. Es la bendición de Dios que a través de estas palabras pueda llegar Dios a la vida de cada uno de nosotros y mueva nuestros corazones para seguirlo con amor, con pasión. Y es por eso que justamente esta carta a los romanos es tan importante. Como les decía, hemos llegado al capítulo final. No sé cuándo empezamos a estudiar este libro, yo no estaba, pero ha de haber sido hace mucho tiempo. Cuando yo llegué en el año 2022, en el mes de octubre, me tocó comenzar a predicar el capítulo 11 y hoy ya estamos en el 16. Entonces, lo primero que hacemos cada vez que comenzamos una sección, como en este caso el capítulo 16, lo que se hace es dar un contexto de la situación. Podemos ver que Pablo, veíamos en el capítulo pasado, empezaba a platicarle a la gente de la iglesia de Roma sus planes para ir a España, y veíamos en ese momento a la persona de Pablo con sus planes, pero también lo que percibíamos es que había más gente atrás. Ahorita, en este capítulo 16, vemos a esa iglesia, a esas personas que son nombradas y otros grupos mencionados, que son justamente toda la iglesia trabajando para un solo propósito: la expansión del Evangelio. Para esta meta fuimos llamados y es la primera actividad que hacían las iglesias. Fíjense, el primer manuscrito encontrado del Evangelio de Juan fue encontrado en una biblioteca en Egipto en el siglo II. O sea, más de 100 años después de la muerte de Cristo. Pero aquí vamos a encontrar, cuando empecemos a platicar de la cronología, cosas bien importantes. Porque esta expansión del Evangelio a veces como que no la percibimos, como que vemos, por ejemplo, el trabajo de Pablo y no alcanzamos a dimensionar las distancias y el trabajo. Pero justamente Pablo y toda la iglesia, como lo escuchamos, ¿a qué se dedicaban?
a proclamar el nombre del Señor, trabajaban para el Señor. Cuando dice que, que alguien trabajaba para el Señor, pues seguramente no era haciendo iglesias u organizando algunas cosas así, tanto para adentro, sino que trabajaba para el Señor, para la labor de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A veces nos sentimos como que sabemos mucho, como que ya leímos 2, 3 libros y pensamos que ya podemos inclusive juzgar ideologías, teorías y todo esto. Y cuando escucho hablar, por ejemplo, de personas como Cranfield, que durante 25 años estudió la carta a los romanos, realmente te impresiona. Porque ¿cómo es posible que una carta haya una persona dedicado 25 años de su vida a conocerla? Bueno, en su introducción al comentario a la carta a los romanos nos dice que resulta virtualmente seguro que la carta a los romanos fue escrita durante los 3 meses que Pablo pasó en la provincia de Acaya, mencionados en Hechos 20, 2 y 3. Vámonos a Hechos 20, 2 y 3. Nada más ténganlo en sus vistas. Yo se los voy a leer. Hechos 20, 2 y 3. Dice así: y andando que hubo aquellas partes, exhortándoles con abundancia de palabra, vino a Grecia. Y después de haber estado allí 3 meses, y ese es el tiempo que Cranfield menciona, que es el tiempo en el que pudo haber escrito esta carta. Esos 3 meses. Porque no es una carta que se pudiera quizá haber hecho en un fin de semana, sino que es una carta muy meditada, es una carta muy estudiada, muy estructurada, es la mayor obra, por decirlo de alguna forma, del apóstol Pablo. Porque la idea de él era mostrar toda la doctrina en que creemos a los romanos y además buscar su apoyo para poder ir a España. No hay otro lapso de tiempo que sea tan adecuado como este para escribir algo con tanto esmero, cuidado y meditación. Este periodo pudiera ser entre los últimos días del año 55 después de Cristo y las primeras semanas del 56, o quizá los últimos días del 56 y las primeras semanas del 57. O sea, en un invierno cuando casi no te puedes mover ni viajar, porque es justamente invierno. Bueno, ¿se dan cuenta de un detalle? Se calcula que Jesús murió por el año 33, ¿verdad? Y que todo sucede muy lento. Ya ven que el primer manuscrito fue encontrado 100 años después en Egipto, que ya eso quiere decir que es mucho tiempo, ¿no? Pero además es muy rápido para aquel momento. Bueno, quitémosle 33 años a 56 y ya había iglesias en Roma. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, fue un evento que no había nunca ni sucederá jamás. Cristo resucitó. Resucitó y fue al cielo. Fue tan impactante que en menos de 30 años ya había iglesias en Roma. En aquella civilización, en aquellas culturas donde todo era lento, a comparación de como todo lo hacemos ahora, ¿no?
Imagínense el impacto. Imagínense lo que quería decir para ellos, Cristo murió por nosotros. Y valoremos lo que significa para nosotros poder decir, Cristo murió por nosotros. Bueno, Pablo estaba ahí en ese invierno porque tenía una estrecha relación con la iglesia de Corintio. Era altamente probable que tanto él como Tercio se encontraban en dicha ciudad o cerca de ella. Esto se deduce por la cantidad de detalles que la misma epístola ofrece para dar apoyo a esta conclusión. Acordémonos que Cranfield pues estudió 25 años, ¿no? Entonces nos puede hacer toda una descripción de todos los detalles donde encontró que fue este momento. Además, en este capítulo 16 también se menciona a Febe, de la iglesia de Cencreas. Y aquí, generalmente, cuando pensamos en la iglesia de Filipos, la iglesia de Corintio, la iglesia de Roma, la iglesia de Éfeso, generalmente pensamos que había una iglesia. Pero Cencreas es un puerto que también estaba en Corintio. Cencreas estaba aquí, acá está Jerusalén, y entonces Febe pasó de Cencreas a Corintio, y en el otro puerto de Corintio tomó el barco a Roma. ¿Ven? Entonces tenemos que pensar en estas partes. Cuando se habla de una localidad, no necesariamente es una sola iglesia. Bueno, Erasto, mencionado también en Romanos 23, también vivió en Corintio, siendo comisionado de la ciudad para obras públicas y tesorero de la ciudad en varias ocasiones, lo que indica una vez más que la carta fue escrita en Corintio. Con esto ya ubicamos el lugar de donde salió la carta. Y ahora vamos a Roma. Bueno, Roma era una ciudad con 1 millón de habitantes más o menos. Ahorita nos parece poco porque somos un titipuchal, ¿verdad? Somos un montón de gente. Pero en Roma vivía 1 millón de personas, que era más o menos la población de toda Judea. La densidad de población era tan alta que ya existían condominios. Claro, con todas las complejidades, porque pues ahorita usamos bombas eléctricas para subir, tener agua en el tinaco y darnos la ducha, pero antes no era así. Era una ciudad compleja, y cuando nos ponemos a pensar en esto, vemos que 1 millón de personas y una sola iglesia, pues quizá a los 20 años pudiera ser que es una sola, ¿verdad? Pero, a ver, revisemos y veamos al capítulo 16 de Romanos. Los invito a que vayamos al capítulo 16 y veamos el versículo 3 que dice: saludad a Priscila y Aquila. Y en el versículo 5 dice: asimismo a la iglesia de su casa. O sea que ahí había una iglesia en la casa de ese matrimonio. La segunda, en el versículo 10, saludad a los que son de Aristóbulo. La tercera, saludad a los que son de la casa de Narciso. La cuarta, saludad a Síncrono, a Felgonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Y la quinta, saludad a Filólogo y a Julia y a Nereo y a su hermana y a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Las iglesias primitivas se reunían en casas, no tenían nombre. Y esto me recuerda a algunas congregaciones aquí en México
que dicen, ¿y tú con quién tomas predicación? No, pues yo con Víctor, yo con Jorge. ¿Por qué? Porque él era el pastor, el guía. Así hay iglesias que usan este estilo este, inicial de reunirse en casas y no se identifican con un nombre de los grupos, sino con el nombre de las personas. Y es aquí donde podemos ver un ejemplo de esto. Por eso, es, algunos de los que han estudiado todo esto de la carta ven que no es nada más una iglesia, sino son varias. Pero es un solo cuerpo, hermanos. Es un solo cuerpo. Es más, resulta que el primero que lo recibió no fue ninguna iglesia. Si ustedes van a Hechos 28, 16 y 17, dice así: y como llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto de los ejércitos, mas a Pablo le fue permitido estar por sí con un soldado que le guardase. Y aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales, a los cuales luego que estuvieron juntos les dijo: ven, Pablo no llegó a reunirse con los hermanos, llegó a trabajar, llegó a compartir el Evangelio, como siempre lo había hecho. Si hubiera sido nada más una sola iglesia, pues no hubiera saludado a los grupos, o quizá también hubiéramos dicho, no, pues saludos a los de Metepec, ¿no? También pudiera haber cabido, pero no, eran grupos que se reunían a compartir el Evangelio. En Roma gobernaba Nerón y como les comentaba vivían más de 1 millón de personas, o sea, algo menos de la mitad de las gentes que vivían en Toluca en el año 2020. A diferencia de Roma, en aquel tiempo, Toluca tiene muchas más iglesias. Y créanme que me aboqué a tratar de conseguir cuántas congregaciones protestantes había en Toluca, pero no encontré un número. Encontré algo muy, muy llamativo, que está dividido, por ejemplo, en las iglesias protestantes históricas. Y ahí están los luteranos, los bautistas y los presbiterianos. Están los, ¿cómo se llaman? Ay, es increíble, se me fue el nombre. Los pentecostales. Y a ellos también los tienen clasificados. Y hay una denominación que yo no me imaginaba que tuviera tanta fuerza, pero que si nos damos cuenta, una en Toluca es muy, tiene mucha gente que es la luz del mundo y tiene su caso aparte y sus estadísticas aparte. Y luego están las otras creencias cristianas. Y aparte también hay una selección especial para los testigos de Jehová. Bueno, en Roma, como vemos, había varias iglesias y si leemos al final del capítulo 16, también había mucha oposición. Recuerdan que leímos que había gente que se les oponía. Pero, ¿qué era lo que hacía esa iglesia? ¿Se dedicaban a reunirse? Trabajaban para el Evangelio. Miren, la iglesia de Roma era una iglesia muy activa, al grado que toda Europa
fue evangelizada. Todos trabajaron desde Oriente hasta Occidente y se sacrificaron para compartir el Evangelio. Al grado era tan fuerte el movimiento que aunque Roma cayó a nivel de gobierno, la iglesia se mantuvo. Sí, todos conocemos lo que pasó con la Iglesia Católica, pero dentro de todo eso, los fieles seguían evangelizando. Y era tan fuerte el evangelismo que aún los vikingos que llegaron a Inglaterra y al norte de Francia fueron evangelizados. Un ejemplo de eso son los normandos. Esas iglesias eran fuertes evangelizando. Y no solo ahí. Después de la Reforma, ¿qué pasó? Bueno, el Evangelio se fue a América, ¿verdad? Y también a China, y también a la India, en esos grandes movimientos misioneros de los siglos XVIII y XIX. No fue un trabajo fácil. Todas las iglesias se dedicaban a evangelizar. Bueno, aún en México tenemos un ejemplo claro cuando nos comparte el hermano Aram del trabajo que costó, del sacrificio, de los miedos, de las carencias que se vivieron para el Evangelio en Puebla. Aún esta iglesia es resultado de un trabajo de evangelización. Por eso es tan importante que tomemos en serio compartir el Evangelio, porque de alguna forma alguien les habló y están aquí. ¿Quién no fue quién no recibió el Evangelio de alguien de esta iglesia? Fuera de nosotros, de mi familia, perdón. ¿Ya ven? Fue un trabajo de evangelización que costó mucho y que empezó en estas iglesias que en tan solo 20 años después de haber muerto Cristo se estaba expandiendo el Evangelio porque era increíble que alguien haya resucitado. Bueno, esto se debe a que algo totalmente diferente a la actividad humana está sucediendo. Esto es un trabajo de Dios. Estamos hablando de que estamos incrustados en la realidad del mundo, pero su iglesia es extranjera y peregrina y su Señor está en la eternidad, aunque aquí también. Por tanto, no vamos a recibir premios aquí. Aquí tenemos el sacrificio, el dolor, como lo veníamos comentando en la escuela dominical, pero bien, cuando lleguemos y nos digan, bien hecho, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor y estar en la eternidad en comunión y paz, donde ya no hay más lágrima que secar. Ese es el premio y es nuestra visión espiritual. Por eso el estar formando iglesias no necesariamente es un éxito. El estar formando hermanos que evangelizan, ese es el éxito de una iglesia. Mi oración es que nuestra iglesia tenga esa misma pasión que la iglesia primitiva que comenzó el apóstol Pablo y continúe en esta misión de compartir el evangelio porque es el propósito principal para el cual estamos aquí. Porque nos dirán, no, es que nuestra primera obligación es reunirnos y adorar a Dios. Mira, sí, nada más que primero hay que salir a evangelizar, a llamar a los hermanos, a que Dios les abra los ojos y luego los traemos aquí a adorar y adoctrinarlos, porque como algunas versiones dicen, adoctrinen, ¿o no? Este es el resultado, el que estemos aquí reunidos, del primero, de que hubo un evangelizador. Nosotros, nuestra misión, con los nuevos y los viejos, tenemos que llegar a ser evangelizadores porque tenemos un gozo. Hablábamos de la alegría, ¿no? En el himno decía que éramos gozosos por la cristiandad, ¿verdad? Bueno,
El apóstol Pablo, como buen hermano, no solo ha compartido de lo que trata nuestra fe durante todo Romanos. Digo, se lo dijo a la iglesia de Roma, pero como creyentes todo lo que compartió nos queda, va con todo lo que pensamos, como si hubiera sido para nosotros, pues el Evangelio no tiene tiempo, trasciende las eras, pues no es de este mundo, y es tan fresco escucharlo hoy como en el año 56. Por eso la palabra Evangelio, si la traduces literal, es el buen mensaje. Este mensaje que atraviesa los siglos y no tiene tiempo. Es eterno porque es divino. En el capítulo 12, el apóstol Pablo, después de habernos dado todas las misericordias de Dios, nos conmueve con el hecho que va más allá de lo que comprendemos. Somos un cuerpo. Cuando Dios nos abrió los ojos, nos integró al cuerpo de Cristo. Somos miembros dependientes unos de otros, somos una asamblea, la iglesia de Cristo, y somos los llamados a salir al mundo como lo hizo la iglesia de Roma, con todo. Imagínense qué tan difícil era que si no decías que el Señor era César, te mataban. Y aquí no podemos salir. Yo creo que sí podemos. Yo creo que podemos hacerlo para seguir haciendo, porque podemos decir que todos los hermanos que tienen 30 y tantos años, como el hermano Rubén, el hermano Jorge, el hermano Aram, ya hicieron su parte. Todos los que están aquí, que no he mencionado porque no tengo todos los nombres, de repente se me van, ya hicieron su parte, por decirlo así. Pero esta iglesia debe continuar con los jóvenes, con las nuevas generaciones, con los hijos de los que creyeron, más todos aquellos hermanos que puedan venir a gozarse con nosotros de esta gran salvación. Llegamos al capítulo 15 y el apóstol Pablo ha terminado de compartirnos sus enseñanzas y ahora nos muestra sus planes, los cuales podemos vislumbrar. Y vemos, como les decía al inicio, que en el capítulo 15 se vislumbra que todo el trabajo es de la iglesia. Si se dan cuenta, cuando está hablando de cada nombre que menciona, es como si estuviera hablando de la iglesia de Corintio o de Éfeso, como si todos estuvieran al mismo tiempo trabajando para lo mismo, como si todo el presbiterio estuviera en un solo propósito trabajando para el Evangelio. Interesante, ¿no? Todas las iglesias unidas, conocidas, conectadas a través de las cartas para la doctrina y compartir el Evangelio. En el compendio de sermones de John Piper, él nos invita a ver tres cosas. Una, las diferentes relaciones interpersonales y los diferentes grupos. Son sorprendentes las palabras que Pablo utiliza para describir quiénes son estas personas y la relación que tenían entre para con Pablo y para con ellos. Está hermana, hermano, siervo, santo, ayudador de muchos, iglesia, colaborador, primer fruto, parientes, compañeros de prisión, amado, aprobado en Cristo, escogido, madre mía. Esto nos muestra que mientras más nos relacionamos con los hermanos, más diferente y ricas son las maneras en que ellos bendicen nuestra vida y nosotros bendecimos la de ellos. O sea, no nada más vernos aquí, sino reunirnos en casas, compartir, convivir, ministrarnos los unos a otros. Eso es lo que hace una iglesia.
los nombres. Hay 27 nombres aquí. Pablo saluda a muchas personas, pero 27 son nombradas. 26 en Roma y a Febe, que es la que lleva la carta. Pero esto debemos aprender porque justamente como me pasa a mí, ¿no? Que de repente se me van algunos nombres a pesar de que ya llevamos aquí 2 años y a pesar de que no somos muchos, pero sí, se me van algunos nombres, pero el poder además decir hermano amado, hermano trabajador, hermano colaborador, o sea, reconociendo el trabajo, es hermoso. Pero esto habla de, de que hay una relación de amor. Ujú. Es sorprendente la cantidad de nombres que Pablo conoce de Roma. Ojalá conociéramos también los nombres de las iglesias del presbiterio, ¿no? De los que están en San Diego de los Padres, en la Ciudad de México, creo que también hay en Oaxaca, ah, pero no conocemos los nombres de los hermanos que están allá. 3. Esta no es simplemente una lista de saludos. Esta es la manera en que una persona saturada de Cristo, dice Piper, habla de sus amigos, de sus amados, de los miembros de la iglesia. Cuando escribimos a la familia o amigos, o hablamos por teléfono o le enviamos un email, estamos con Jesús tan presente como lo hace Pablo. Nuestras palabras tienen a Dios. Tenemos a Dios en nuestra boca. Tenemos bendiciones. Si ustedes ven las películas que hablan de la Edad Media y, y toda esta parte de cuando empezó la Reforma, y ven los diálogos, están impregnadas de Dios. Nosotros no. Si usted dice, como alguna vez se escucha, pues no ando por todos lados compartiendo mi fe ni anunciándome, tengamos cuidado. El asunto no es si andamos con un cartel, sino qué está en nuestra boca. Porque Jesús dijo, de la alabanza, de la abundancia del corazón habla la boca. Si Cristo no está en nuestras conversaciones o en nuestros correos electrónicos o en nuestras pláticas, no es asunto de exhibir nuestra fe, es asunto de dónde está nuestro corazón. Y esa es la fuerza de la iglesia, hermanos. Si Cristo, si Dios está en nuestras vidas, si nos amamos, si somos lo suficientemente sensibles de que necesita la gente a Cristo, organicémonos, evangelicemos, porque ese es lo primero. Por eso las iglesias se van vaciando, porque hay hermanos que se tienen que mover a otras iglesias y hay personas que se dan cuenta que pues el cristianismo no es para ellos y se va. Y entonces las iglesias se van quedando vacías porque no evangelizan y traen a los nuevos hermanos a ser adoctrinados, la cual también es nuestra responsabilidad. Así que hermanos, este es el ejemplo que la iglesia de Roma y las demás iglesias nos dejan a nosotros como iglesia de Toluca. Y esta es la carta de Pablo a los romanos, su obra maestra dedicada por el Espíritu Santo, su carta más grande, la mayor enseñanza del Evangelio y del mayor amor que profesa la Iglesia de Cristo para estar unida a pesar de la adversidad del mundo. Pero como dice nuestro Señor Jesucristo, y vayamos a Juan 16:33, por favor, y leámoslo juntos para terminar. Si gustan ponerse de pie para saber que ya lo encontraron. Juan 16:33. ¿Listos? Empecemos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción,
mas confiad, yo he vencido al mundo. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias porque solo tú puedes haber expandido tantas iglesias en un corto tan tiempo en aquellos tiempos, Señor. Porque a pesar, Padre, de tanta oposición, de tanta avaricia que hay por los recursos, hubo misioneros, Padre, que aprovecharon esos mismos medios de comunicación para expandir el Evangelio y que tus hijos, Padre, pudieran encontrar la luz. Hoy, Padre, te rogamos por nuestra iglesia, para que así sea, Señor, para que así como tú la creaste a través de un trabajo de evangelización, Señor, de años, que costó mucho sacrificio, mucho llanto, muchas necesidades, así, Padre, tomemos conciencia y valoremos lo que es que hoy podamos decir, Cristo murió por mí. Ayúdanos, Padre, a compartir tu palabra para que el próximo año más hermanos aquí puedan decir, Cristo murió por mí. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Tráenos los medios y todas las situaciones y las personas que sean necesarias para que tu iglesia siga siendo misionera, predicadora, evangelística y que te adoremos todos juntos los domingos. A ti sea la única gloria por los siglos de los siglos, Padre. Amén.